El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Los bonos, los aumentos salariales, las propuestas electorales, esas promesas que parecieran más bien una extorsión, siempre a la hora de votar. Todo eso en hiperinflación, porque es que en Venezuela no se elige, se vota. Abusan de nuestro legítimo derecho, que es además universal y constitucional, y que sirve y funciona en el mundo moderno para cambiar gobiernos, pero para cambiar gobiernos democráticos. Créanme, no funciona para cambiar dictaduras arraigadas. Quizás en algún momento, si hubiésemos podido utilizar el voto, quizás, pero ya no. Son casi 20 años, y 20 años fueron suficientes para someter a los venezolanos. Y solamente somete a un pueblo, un dictador, un autócrata, un tirano. Póngale usted el calificativo que le guste más, porque lo que sí no es un presidente demócrata. Porque los presidentes que tienen convicciones democráticas orientan y enseñan a los pueblos. A los dictadores les interesa muchísimo embrutecer a un pueblo. Les interesa muchísimo tener a las personas sometidas, buscando medicamentos, buscando alimentos. Por eso se alegran con un bono en hiperinflación. Todavía no han entendido que esto no va a cambiar, que esto no va a mejorar, que el problema no es económico, que el problema es político, y que ha sido esa política, ese modelo político socialista, comunista, castrocomunista, el que ha traído esta situación gravísima que afecta los bolsillos, la vida, la salud y el estómago de los venezolanos. Yo quiero decirles a ustedes que esperan por una bolsa CLAP, los que claman diariamente por agua, luz, comunicaciones telefónicas con CanTV, los que buscan alimentos sin cesar, los que están ocupados buscando. Yo quiero recomendarles que busquen un país, busquen a su país, porque mientras no tengan país, no se va a resolver su problema. Y sobre todo, añoren, demanden y exijan que exista libertad, que exista democracia para poder volver a vivir en esta Venezuela en paz. Libertad sin adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes y muy buen provecho, querida audiencia. Thaís, qué bueno tenerte cerca. Los otros programas donde tú no estabas realmente me costaba inspirarme, pero ya que estás aquí estoy encantado. Estabas igualmente inspirado porque yo te escuchaba. Gracias, Thaís. Hoy tenemos un invitado sumamente pertinente que además tengo que iniciar diciendo que es amigo mío y es ex compañero de la Universidad Simón Bolívar. Claro, yo un poquito mayor que él, pero yo creo que prefiero no entrar en esos detalles porque no hacen falta. Hoy tenemos a Henkel García. La gente piensa que él es economista, pero es que los ingenieros realmente sabemos hacer esto un poco y tú has hecho muy bien economía. Bienvenido, Henkel. Siempre un placer venir aquí a Radio Caracas Radio y por supuesto más aún en el programa
ustedes, de Thaís y tuyo, Daniel, que bueno, que desde hace tiempo que no venía, ¿no? Pero tenía un buen tiempo sin pasar por acá y han pasado muchas cosas, no para bien, sino todo lo contrario, las cosas se han empeorado. Daniel me preguntaba que cómo estaba, ¿no? Y yo tengo que ser sincero y decir que estoy preocupado, ¿no? Realmente estoy preocupado. En las últimas semanas este sentimiento se ha reforzado. Hoy me enteré, entre los dramas que nos toca vivir como venezolanos, un muy buen amigo sufrió un derrame cerebral porque no se estaba tomando los medicamentos, porque no tenía cómo comprar hipertensivos, ¿no? Y eso es parte de la realidad que le toca vivir a muchos venezolanos, no solamente la parte de medicina, sino cuando hablamos del tema del alimento, ¿no? Es también un drama tremendo. Thaís en su editorial toca muchos puntos relevantes, ¿no? Y aquí yo quiero traer una pregunta que le hacía a Thaís de manera privada, pero creo que vale la pena tomarse unos minutos para discutir esto al aire. Es qué va a pasar, ¿no? Y no solamente qué va a pasar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como sociedad en medio de esta crisis que es histórica y que yo me voy a poner ya en aguas profundas de una? Las hiperinflaciones traen en buena parte de los casos cambios políticos. Esto lo traigo por lo siguiente, porque el caldo de cultivo de la situación actual de Venezuela es el propicio, el adecuado para lograr un cambio político. Y quizás no se está haciendo el esfuerzo suficiente para lograrlo, ¿no? Y la gran pregunta de qué va a pasar o qué vamos a hacer tiene que ver mucho con alinear, con empezar a articular fuerzas, ideas, para aprovechar ese caldo de cultivo de un cambio, un posible cambio en Venezuela, que está allí. O sea, todos los elementos están allí. Sin duda, la gran mayoría de venezolanos está opuesta. Tú le preguntas a un chavista o a una persona que apoya el gobierno, porque no todos los chavistas apoyan al gobierno, pero hasta personas que apoyan al gobierno dicen que quieren un cambio, ¿no? Está allí la necesidad de cambio. Claro, quizás unos están más claros que otros sobre el cambio que necesita Venezuela, pero todos, quizás el factor común es que no quieren vivir en la Venezuela de hoy. O sea, y bueno, y ni hablar de los chavistas que han emigrado, ¿no? Cosa que es bastante contradictoria. Pero bueno, a los que nos quedamos acá, todos lo que nos une es eso, es unas ansias, unas ganas de cambiar a Venezuela. Entonces no es cuestión ni siquiera de mayorías. O sea, no es cuestión ni siquiera de masa crítica de gente. Es un problema que, esto yo lo he preguntado muchísimas veces, y tiene que ver con un problema de articulación. Y la gran pregunta, que eso de qué va a pasar o qué vamos a hacer, creo que tiene también como tercera pregunta, es cómo nos articulamos. O sea, cómo nos organizamos como sociedad para que aprovechar este tiempo histórico, este tiempo de propicios para cambios políticos, ¿cómo hacemos para que se materialice, para que se haga realidad? Nada, yo entiendo que esto no son respuestas sencillas. A mí me ha tocado también conversar con muchas personas de la área empresarial, también del mundo político. Y cuando entiendes la complejidad, porque suena fácil, bueno, ¿por qué no se ponen a hablar, discuten y se ponen de acuerdo? Pero las dinámicas sociales, y bueno, Daniel nos puede hablar mucho más al respecto, y las dinámicas políticas son muy complejas, ¿no? Lograr ese nivel de coordinación es difícil, y más aún cuando un gobierno o un sistema, o una facción política ha hecho realmente quizás un trabajo exitoso, viéndolo desde el punto de vista de ellos, en aislar a toda una sociedad, porque al final somos como pequeñas islas que no tenemos cómo comunicarnos, ¿no? Fíjate, Henkel, quiero terminar de leer tu presentación, la que está en Twitter, que a mí me gusta mucho, y quiero arrancar con unas preguntas en el sentido de que ustedes dos lo han planteado, ¿no?
Tú eres analista e instructor de finanzas, que por cierto me encantaría que vinieras a la Simón, tu alma mater, a dar clases también conmigo, porque quedé prácticamente como único profesor de finanzas y me hace falta gente, valga la cuña y la presión social. La presión social, el compromiso. El compromiso de unos cuantos nada más que lo están escuchando. Nada más. Sí. Y tiene pocos seguidores en Twitter. Tú eres director de Econométrica y quiero arrancar por ahí. Me gustaría saber si tú tienes unos estimados duros del crecimiento de pobreza de los últimos 5 años. Bueno, no lo tenemos, pero bueno, yo creo que en COVID hace una labor buena en hacer la medición. Quizás es algo un poco, o sea, tienes que hacer la medición año a año. Entonces tenemos hoy las cifras de 2017. Estamos hablando de pobreza que es muy cercana al 90%. Okay. Pudiese ser superior. Yo quiero, fíjate, yo quisiera para nuestros oyentes que desgranáramos un poquitico el concepto de distintos tipos de pobreza. Ese es un buen punto, ¿no? Me gustaría que arrancáramos por ahí, fíjate. No es lo mismo la pobreza para la clase marginal que la venida a una clase paupérrima, que luego las disminuciones de clases, que luego las pobrezas dentro de las mismas clases. Es decir, como bajo todo el deterioro, sigue habiendo una clase media, pero esa clase media no tiene nada que ver con el concepto internacional de clase media. Sí. Hay una clase baja, pero no tiene nada que ver con el concepto mundial de clase baja. Entonces, en ese sentido, me gustaría que tú hablaras de qué es lo que has visto con respecto al cambio sociológico en cuanto a la pobreza en sí misma, no solo en términos, digamos, absolutos, sino en términos relativos. Sí, bueno, aquí, y quizás esto podría ser hasta buena noticia para rescatar, ¿no? Hay varios criterios de pobreza, por supuesto. La que estamos hablando de 90%, superior al 90%, es la de ingreso. Pero también hay pobreza por condiciones. Exacto, porque esta pobreza toma en cuenta el lugar donde vives, los servicios que gozas. Entonces allí la realidad es distinta. Lo que estamos viendo, que es prácticamente, no le estoy agregando nada a las personas que están escuchando, es lo siguiente: por pobreza de ingreso prácticamente el 90 y dele, casi la totalidad del país es pobre. Te lo pongo así: ¿cuál es el perfil de gasto de una familia pobre en cualquier parte del mundo? 90 y tanto % es gastos de comida y cosas básicas. Cuando tú le preguntas a todos, clase media, hasta familias de media alta, prácticamente su ingreso se está yendo en ir al supermercado y prácticamente no le alcanza. ¿Qué está haciendo la clase media para subsistir? Porque el ingreso no te da, y hay parte de la clase media que está logrando medio mantener algo del nivel de vida que tenía antes. Entonces, ¿qué están haciendo? Están desacumulando dólares que lograron acumular en el pasado. Eso no es parte del ingreso, eso es parte de, bueno, yo tenía unos ahorros y me lo... Pero eso es una minoría. Sí, es una gran minoría. Sí. Pero te estoy hablando de la clase media que está medio tratando de subsistir. De resto, todos ya tienen un perfil de gasto pobre y un nivel de vida bajo una casa que es de clase media, pero su ritmo de vida es de una familia pobre. Eso es por eso el descontento de todo el mundo. ¿Qué otras cosas se están haciendo? Hay personas que tienen joyas y las están vendiendo para poder sustituir. Empiezas a vender esos pequeños activos que tienes para poder mantener. Eso tiene un juego limitado, un tiempo limitado. ¿Y también. quién las compra? Hay siempre mercado, hay siempre personas que tienen algún tipo de superávit y compra algo de oro para conservar valor de los bolívares que tiene, pero igual es un mercado relativamente pequeño, por lo que decía Thais. Realmente ese mercado no es tan grande. Estamos hablando de casos específicos de personas que logran sobrevivir, y otro gran grupo está sobreviviendo ahorita de las remesas, ¿no? De personas que están recibiendo remesas de algún tipo, que con eso pueden medio mantener el ritmo de vida. Con esto lo que quiero decir es que no toda la pobreza es estructural, no toda la pobreza que estamos viendo hoy es de condiciones como tal, porque estas familias profesionales viven en una casa típica de una familia de clase media, y que eventualmente, bajo un cambio de condiciones de política y económicas, podrían volver a tener un ingreso propio de lo que representa, ¿no?, de su profesión. Entonces, esa disminución de pobreza de ingresos la puedes disminuir rápidamente. En 2 o 3 años, esos índices que hoy están disparados, 90 y pico %, lo puedes llevar a lo que pudiésemos tener hace 5, 6, 7 o en 1998, a la referencia que tú quieras. El problema que yo veo es que mientras estas condiciones se prolonguen, entonces sacar a esas familias de la pobreza por parte de ingresos
va a ser difícil. Es más, muchas de esas personas van a tener que mudarse y van a vivir realmente ya no en una vivienda de clase media, sino van a vivir en una vivienda de clase pobre. Es decir, que ya esa pobreza circunstancial se empieza a hacer una pobreza estructural. Lo mismo con la capacidad productiva. Hoy por hoy pudiésemos garantizar un rebote importante de la economía venezolana porque hay mucha capacidad productiva ociosa. Si esto se prolonga mucho más en el tiempo, entonces esa capacidad productiva se pierde por obsolescencia o porque los equipos se dañan. Entonces esa capacidad productiva o la recuperación que pudiésemos tener va a estar limitada en el tiempo porque no vamos a tener una estructura física para poder recuperarnos. Entonces, si bien vemos los índices de pobreza disparados, nosotros tenemos la posibilidad de que esto cambie en el corto plazo y vuelve todo la presión política y vuelve el tema de cambio político. Debería ser el deber ser, de acuerdo a lo que vemos en la historia. Todos sabemos que, bueno, que hay gobiernos que no han aguantado, pero también hay gobiernos a los que los bachaqueros los tumbaron. Hay situaciones que en el mundo han ocurrido y ya han pasado aquí y seguimos aquí montados en este Titanic ya hundiéndose. Yo quiero preguntarte antes de ir a la pausa y me respondes cuando regresemos. ¿Tú crees que ha sido causa del modelo político lo que estamos viviendo a nivel económico en este momento, o han sido malas políticas económicas del régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez lo que ha traído este problema económico? Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Hoy es Libertad sin adjetivos y nuestro invitado Henkel García. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después, cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy es el día de Libertad sin adjetivos con el profesor Daniel Barnaghi. Tenemos como invitado a nuestro primer invitado en este programa hace casi 2 años y medio, que fue Henkel García. Estábamos recordando que justamente coincidía con el día en el que se instaló aquella Asamblea Nacional en la que tuvimos tanto, pero tanta esperanza, sí, y estábamos tan contentos y explicábamos, bueno, después de casi prácticamente 15 años sin un poder legislativo a favor de los políticos que representan a la democracia en Venezuela. Antes de ir a la pausa le preguntaba a Henkel si el modelo político había traído esta situación económica o si fueron malas políticas económicas las que trajeron esta situación económica de hoy. Yo lo voy a resumir con lo que el presidente Maduro dijo ante el aumento de salario y unas preguntas de una periodista de un canal privado, por cierto, ¿no? Que la periodista le preguntaba si esta ayuda del CLAP iba a ser extendida a la clase media. Y como prácticamente dejándole en bandeja de plata la respuesta. No, sí, parte de nuestra promesa es llevarle
este beneficio CLAP al mercado, a la clase media. Entonces, yo creo que eso resume la intención política, el modelo político, que es tener un instrumento de dominación social a través del hambre, en este caso, y hacer eso un negocio. Porque alguien tiene que traer eso. Detrás de eso hay todo un negocio. Y yo creo que esas palabras resumen prácticamente, para mí, de buena manera, lo que es la intención política. Es un modelo de dominación social. Lo puedes llamar comunismo, socialismo, como quieras. Pero es un modelo de dominación social donde de las miserias la gente hace un negocio. Y yo creo que todos se caracterizan, todos estos modelos son muy parecidos, ¿no? Henkel, en su editorial, Thais hablaba de el uso del aumento de los sueldos y salarios como una herramienta política. Sin un sesgo, yo te pregunto, que yo tengo por supuesto el mío y lo vamos a hablar en un minuto, ¿qué es para ti este sistemático aumento en los salarios? Por ejemplo, en este caso que fue incluso mayor el aumento, siempre en los últimos tiempos ha sido mayor en el ticket de alimentación y en el salario básico, donde se alcanza un total de salario integral de 2.550.000, que pareciera un número muy grande, por cierto. Sí, bueno, pero cuando te das cuenta lo que ha variado el aumento salarial en el lapso de 12 meses, en el último año es 1.200%, y la inflación va por 13, ¿no? Solo por 13.000%. O sea, realmente en este tipo de situaciones no hay aumento que realmente alcance. Además, porque la inflación se va a ajustar para que el poder de compra se adapte a lo que es la realidad de la economía real, o sea, a lo que es la cantidad de oferta de bienes y servicios. Con esto lo que te quiero decir es que si tenemos una oferta disponible cayendo, el poder de compra del salario va a caer independientemente del anuncio nominal que se haga del aumento. Pero entonces yo insisto con la pregunta, ¿cómo se puede interpretar o cómo se puede entender eso que dijo Thais, en el cual el aumento de un salario se convierte en un instrumento de dominación socialista? Pues fíjate que yo no lo veo tanto el aumento de salario, yo lo veo más con cómo se está comportando la economía real. Es decir, yo empobrezco a todo un país, yo limito su capacidad productiva, yo ataco al empresario como realmente el factor de generación de bienestar para así pasar necesidades a la gente y que eso finalmente sea algo aprovechado para someter a la gente, porque yo sí te voy a garantizar lo poco que hay. Al final no va a alcanzar para nadie, ¿no? El fenómeno, todo lo que es el CLAP ha sido insuficiente. Estos aumentos y tiene que ver con lo que mucha gente está diciendo, bueno, pero hacen falta. Fíjate. Hacen falta, pero yo creo que el instrumento de dominación no va por allí, va más por lo que sucede con la oferta de bienes y servicios. Ahora, fíjate, en ese sentido es que yo también, tú has mencionado varias veces el tema de las cajas CLAP, sobre lo cual yo tengo un tema. De alguna manera, las investigaciones que hemos hecho, lo que hemos visto es que a las familias digamos un poco más numerosas, llegan varias cajas CLAP, de las cuales venden una o dos, y con el resultado de esa venta, de alguna manera se aprovisionan de los otros bienes que nos vienen en la caja CLAP, claro, pero donde ya el tema del trabajo ya pasó a ser un desinterés por parte de esas familias, porque resulta mucho más rentable el negocio del comercio de esas cajas CLAP o de una parte de las cajas CLAP que el hecho de ir a cumplir un horario, gastar dinero en el transporte, en la comida que requieres para alimentarte en tu jornada laboral. Entonces, de alguna manera, las cajas CLAP han terminado siendo un desestímulo a uno de los dos grandísimos valores que ha tenido el venezolano en su historia republicana, que son el estudio y el trabajo. Y en este momento tenemos universidades donde hay una deserción estudiantil horrenda, solo comparable con la deserción de los profesores, pero hay una deserción en los puestos de trabajo estable. Claro. ¿Cómo se desarrolla un país con este modelo? Es prácticamente imposible. Y este tipo de modelos de controles te crean incentivos perversos. Y hay que recordar lo que pasaba también con el control de cambio y los viajes, donde realmente la gente viajaba por negocio, se traía unos dólares y con eso también sobrevivía. Lo que pasa es que este tipo de prácticas se han ido haciendo cada vez más primitivas. Ya estamos haciendo negocio con el poco alimento que queda. Pero es normal
normal que en este tipo de controles, sea de cualquier tipo, empiezan a ver este tipo de prácticas y es lo que yo llamo, bueno, pones una especie de institución, porque el CLAP para mí es una institución, el control de cambio es una institución extractiva, no inclusiva, después del trabajo de Robinson y Acemoglu, es una institución extractiva que en su dinámica genera todas estas prácticas producto de incentivos perversos. Y además, este tipo de prácticas también te llevan como una discusión moral y ética, pero está mal que hagas eso. Está mal que esa familia venda aproveche esta oportunidad y venda esa caja CLAP y no entregarla al precio que supuestamente entrega el mismo gobierno. Entonces empiezas a ver una discusión ética y moral cuando la discusión no es esa. La discusión es el origen para que este tipo de prácticas se den, este tipo de comportamientos se den. Entonces, bueno, quizás nos quedemos discutiendo de esa parte como baja, pero realmente lo que tenemos que discutir es más hacia el modelo político de amplio espectro. Mientras estamos en el programa veía, y tú conversabas y le respondías a Daniel, yo veía en Televen que estaban haciendo una reseña me imagino que era el discurso de ayer de Nicolás Maduro, y habla de acabar con las mafias económicas, así como también como con los 10 millones de votos. No digo 10, como es su CNE, no digo 10 es poquito, ¿no? Pero vuelve a hablar de mafias económicas para responsabilizar a la poca clase productiva que se sostiene en pie en este momento, para amenazarlos. Son los pocos que quedan porque ya a lo largo de casi 20 años han arrasado con todos los medios de producción en Venezuela, de alimentos, farmacéuticos y de todos los rubros. Entonces ahora responsabiliza en su campaña electoral, ahora no lo llaman guerra económica, ahora lo llaman mafias económicas. Aquí hay otra amenaza. ¿Contra quiénes crees que va esa amenaza? Bueno, al final, y yo creo que tiene varios objetivos y puntos, pero para mí lo que son los supermercados es para mí uno de esos objetivos que bueno, de hecho lo citó, ¿no? Y ¿sí? Ya venimos de lo que ocurrió en diciembre, que fue tremendo, fue algo bárbaro que hizo que enero y febrero prácticamente tú fueses al supermercado y no encontrases nada. Y claro, yo creo que quizás se esté apuntando, ya teniendo unas elecciones muy cercanas, está apuntando a hacer una especie de acaso o de un canazo, o lo que se te ocurra hacerle realmente referencia específicamente para mantener unos precios artificialmente bajos por un tiempo y que la gente sienta algo de bienestar y con eso tener algún tipo de rédito político. Yo creo que va por allí. Pero al final el resultado va a ser... Y con esto también quería agregar lo siguiente, es que como el comerciante es la cara final, el comerciante es al final quien fija el precio. Entonces es muy fácil asociar en que realmente el comerciante tiene algo de responsabilidad en el precio que está viendo. Con esto le quiero decir, yo esto es un experimento que hago cuando tengo algún tipo de audiencia. ¿Usted cree en el control de precios? No. ¿Usted le ha pasado por la cabeza cuando ve algún precio? Es que se pasan. Ajá. Y mucha gente te responde que sí. Pero mucha. Entonces, vamos a ese grupo humano. Entonces, es no entender. La gente no entiende realmente lo que pasa en este tipo de dinámica y sobre todo de hiperinflación, donde es prácticamente imposible sostenerse. Cuando revisan los números, porque nosotros somos consultores de empresas, cuando ves los números de ventas reales de las empresas se está desplomando. Cuando ves el ingreso real de las empresas se está desplomando. Realmente están sobreviviendo. Muchos de esos accionistas, empresarios, están poniendo plata para lograr mantener sus empresas abiertas, comprando tiempo a una Venezuela que posiblemente cambie dentro del corto plazo, apostando ese cambio. Una apuesta muy riesgosa que yo creo que va a tener su recompensa en algún momento, pero le están apostando. O sea, no crean que este fenómeno de empobrecimiento solamente se limita al asalariado. Es extensivo a toda la sociedad, incluyendo los empresarios, y ni hablar de las empresas que no se han podido sostener, han tenido que cerrar porque son inviables financieramente. Sí, Henkel, fíjate, vamos a hacer un breve recorrido. En el año 99 se aprobó una constitución. Esa constitución habla de libertades económicas, de libre empresa, de propiedad privada. Luego aparece un primer plan socialista donde aparece ya plasmado en un documento que para todos los efectos era el plan de la gestión de 2006-2013, 2007-2013, perdón, donde ya aparece un tipo de propiedad adicional, donde ya por un lado está la propiedad pública,
Por el otro lado está la propiedad privada, pero luego aparece por primera vez en el léxico formal, en un documento, lo que es la propiedad social o propiedad compartida, ¿no? Donde ya se va sustituyendo la palabra privada por individual. O sea, ya hay una diferenciación donde, bueno, no hay tal cosa como lo privado, sino lo individual. Pero luego, en el segundo plan socialista, 2013-2019, ya tú lo ves en el planteamiento que el concepto de propiedad privada y propiedad individual pasan a ser prácticamente ínfimos y de hecho casi ni mencionados en el caso particular de la propiedad privada, para hablar entonces de propiedad colectiva, propiedad comunal, propiedad social, pero donde ya el concepto de propiedad, como lo entiende, digamos, el ser humano desde sus inicios, queda desguarnecido desde el punto de vista jurídico. La Asamblea Nacional Constituyente, mucha gente piensa que llegó para quedarse forever y que nunca va a haber una constitución. Mi planteamiento no es ese. Mi planteamiento es que ya hay una constitución. Lo que pasa es que se está esperando las elecciones para promulgarla. ¿Cómo ves tú el tema de propiedades económicas en esa constitución que de alguna manera, pienso yo, que va a ser una adaptación más o menos cercana a la realidad venezolana de la constitución cubana? Es una muy buena pregunta, porque yo creo que el plan es ir a una constitución muy parecida a la de Cuba, donde prácticamente la propiedad privada no va a tener ningún rol. Yo creo que van por allá, porque eso prácticamente te anula al individuo, te anula toda la sociedad y la haces totalmente esclavizada. La propiedad privada es un derecho humano. Y realmente es un derecho humano porque para poder desarrollarte como persona la necesitas. O sea, y bueno, la gente de Cedice y Víctor y Rocío, ¿no? Pues, o sea, tienen programas dedicados a ello prácticamente varias veces a la semana acá y que vale la pena oír. Pero sí, el objetivo es ese, es anular al individuo para que no pueda desarrollarse como persona, porque eso es lo que busca un régimen de este tipo, que es anular al individuo. Y para si se anula el individuo, ¿cómo se sostiene ese sistema en el poder? Esa es una gran pregunta, porque ellos quieren lanzar, porque es un problema de timing también histórico, porque fíjense que van a tratar de lanzar este modelo bajo una hiperinflación, cuando la hiperinflación, la única manera de atacar es con una reforma económica realmente sensata de lo económico. No hay manera, ¿no? No hay hiperinflación que uno puede decir, hay hiperinflación en equilibrio. Tal cosa como esa no existe. Para poder salir de la hiperinflación tienes que aplicar un plan económico medianamente sensato para empezar a aliviar realmente los síntomas y las graves consecuencias de lo que la hiperinflación conlleva. Entonces, aquí es donde yo hablo de la oportunidad histórica. Tú tienes a un grupo político tratando de imponer un régimen sin libertades económicas, sin libertades sociales y sin libertades políticas, y tenemos por el otro todo un caldo de cultivo, todas unas condiciones para generar un cambio que no solamente se debe limitar a lo económico, sino se tiene tiene que llegar a lo político, y más allá de eso tiene que ver con una reforma al Estado, tiene que ver con abandonar el régimen extremadamente presidencialista que tiene Venezuela, porque es extremadamente presidencialista, tiene que ver con un tejido nuevo institucional y tiene que ver también con el desmontaje, y aquí traigo la teoría de la profesora Isabel Pereira, tiene que ver con el desmontaje del Estado patrimonialista. O sea, Venezuela, hay que entender, Venezuela es un país cuyo Estado es el dueño de la principal riqueza del país y un país en extremo presidencialista. Es obvio que el sistema está hecho para que quien se monte allí vea eso como un negocio, como un instrumento para extraer riqueza, no solamente para él, sino para todo el grupo que llegue al poder. Eso es lo que finalmente tenemos que desmontar para lograr una Venezuela distinta. Y bueno, es una discusión que es poco atractiva, que tú no la ves desarrollada en muchos sectores, pero que sin duda tenemos que dar, ¿no? Es una discusión y una realidad que hay que despojarse de una cantidad de prejuicios y decirle al país, tienen que hacerlo los líderes políticos de la oposición, los que quedan en pie, los que no están presos, los que no están en el exilio, porque también hay que verle la cara a esa articulación que estamos esperando y demandando, cómo la vamos a hacer con un liderazgo político perseguido a diario. ¿Okay? Que han dejado la vida, el pellejo, la libertad, y una sociedad civil que no quiere escuchar cosas como sangre, sudor y lágrimas. No, y eso me gustaría oírlos de ustedes, porque claro, estos son personas que respeto, que tienen una visión política realmente que vale la pena escuchar, y que, oye, no sé, ¿cómo nos articulamos, ¿no? Esa es la gran pregunta que quizás también... Porque no estamos callados,
Yo recibo de 4 medios de comunicación las 24 horas del día, todas las protestas que a diario se celebran y se llevan adelante en Venezuela a nivel nacional. En cada rincón de Venezuela hay una protesta, de modo que no estamos dormidos, no estamos callados. ¿Cómo articula, cómo capitaliza los partidos políticos esta protesta? Tenemos unas preguntas por el Twitter, por la mensajería de texto, pero vamos a una pausa y con el regreso las respondemos y tenemos llamadas telefónicas. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, con Buen Provecho, Libertad sin adjetivos, el espacio del profesor Daniel Barnaghi. Con nosotros aquí nuestro invitado, Henkel García. Profundo y didáctico, Henkel, como siempre. Espero que esté llegando a quienes nos escuchan, a quienes esperan de un Estado paternalista que les resuelva sus problemas, a quienes esperan que les cambien sus votos por dádivas que se las lleva el viento, que se vuelven nada en las manos de las personas. Entender hacia dónde nos llevan, dejar de pensar que este es un modelo económico que está equivocado y comenzar a comprender que es un plan estructurado que va avanzando y que lo va logrando. La constituyente cubana no lo creía, ahí está. Para su convocatoria, elección e instalación, viola 60 artículos de la Constitución y todos los derechos políticos de los venezolanos. Y así la aceptamos, está allí. Está allí, como dice Daniel, esperando su momento para instaurar ¿qué? El comunismo en Venezuela. Porque no es un invento. Ahí fueron convocadas las gobernaciones que no regionales. Elecciones a gobernadores cuando les dio la gana y adjudicaron 4 gobernaciones a la oposición. Allí fueron convocando. Entonces vemos la constituyente cubana instalada, los gobernadores instalados, los alcaldes instalados y Maduro adelantando unas elecciones por encima también de las leyes, donde pretende coronarse en algunos días. Entonces, ¿están equivocados? No están equivocados. ¿Son ineptos? No son ineptos. ¿Es que son unos fracasados? No, el plan para ellos es un éxito, lo que para nosotros es un fracaso, para ellos es un éxito. Nos preguntan, las prendas oro y plata lo compran para fundir y sacarlo del país, dice Ana Mora. Y me preguntan, ¿Thaís cómo hará el ciudadano de a pie para cancelar el pasaje? Ana Mora. Bueno, Ana, el objetivo es que los metan en estos camiones donde llevan el ganado. Y desde hace tiempo está ocurriendo. ¿Va a haber efectivo? No existe el efectivo. No va a existir el efectivo. Entiendan que el parque automotor de Venezuela en un 75% está prácticamente paralizado. No hay repuestos.
los carros no van a poder salir. O sea, a eso vamos y ellos cantan y aplauden cada vez que ocurre una situación de esta. Henkel, fíjate, algunos de nosotros estamos llamando a este proceso el proceso de la hipersomalización, que es es algún nombre que le hemos tratado de dar a entender qué significa llevar a uno de los con mayor abundancia de recursos minerales, humanos, climatológicos, naturales, etcétera, al estadio de cualquier país del área subsahariana o en particular de Somalia, donde además una forma de negocio entre comillas formal es la piratería en todos los ámbitos. Entonces esto suena no solo desalentador, es absolutamente desesperante. Estamos viendo, ya es noticia casi común, la cantidad de suicidios que ocurren en Venezuela día a día por distintas razones. Ayer la noticia del suicidio de la mamá de uno de los jóvenes asesinados yo creo que conmovió al país, pero ya el país está tan conmovido que no logra expresarse, no logra actuar la desesperación. Te pregunto yo a ti, ese venezolano de a pie que no va a tener dinero porque no va a haber efectivo, que el transporte público va a tener cada vez, al no haber, digamos, mantenimiento, no haber equipos, va a ser cada vez más exiguo. Lo mismo va a pasar con el metro, con todos los servicios públicos. Te pregunto yo a ti, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los venezolanos? Es difícil porque prácticamente no tiene respuesta. No hay. Ya el venezolano agotó todo lo que podía hacer. O sea, ¿qué gastos vas a recortar? O sea, ¿cómo te enfrentas tú? ¿Cómo puedes llegar tú al trabajo si realmente no tienes efectivo? O sea, tienes cosas como ponerte de acuerdo si alguien tiene carro y de repente acordar algún tipo de pago por transferencia. Pero al final, este tipo de soluciones no las puedes generalizar. Eso lo puede hacer 1, 2, 3 personas. Yo te puedo dar recomendaciones para que los grupos que actúen más rápido o que tengan alguna facilidad lo puedan hacer. Por ejemplo, en hiperinflación, bueno, comprar un poco más. En hiperinflación, una de las características, por poner un ejemplo, es que hay la convivencia de varios precios. Es decir, tú mismo producto puedes ver diferentes precios en diferentes locales, dependiendo de cómo haya salido a la calle. Entonces, bueno, un consejo es, bueno, si llegas a conseguir un producto que consumes con cierta regularidad a un precio relativamente más bajo, acumúlalo. Claro, pero eso que tú estás actuando de repente va en perjuicio al otro, porque estamos en una economía muy precaria. Por ejemplo, al final se acaba. Es que ahí está el punto. Primero, claro, al final se acaba. Yo te tomo como válido, es una buena recomendación, pero vamos a la parte de medicamentos, de insumos, de fármacos, de suministro, de personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué esperanza de vida le da este sistema a la nación? Mira, hoy por hoy, y te lo digo con propiedad hasta casos cercanos, hoy por hoy no hay manera de tú tratar enfermedades crónicas o condiciones si no lo traes de afuera. O sea, mi consejo, señores, muévanse para conseguirlo afuera, porque si van a depender de esto, es prácticamente imposible. O sea, quizás muchas personas se están yendo básicamente por eso. También, y por eso. Bueno, es que hay gente que se va porque sus hijos o familiares tienen condiciones y deciden irse porque no pueden tratar esto. Henkel, tienes 2 llamadas de teléfono. Juliet. Sí, Alonso Becerra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alonso. Buen provecho. Un saludo cordial a todos. Muy buena la conversa que tienen allí. Fíjense ustedes, el rol de la Contraloría General de la República. Siempre recuerdo que en otros tiempos la Contraloría estaba en manos de gente opositora al gobierno de turno, y eso valía en el nivel central, regional y hasta en el nivel municipal, para que ejerciera precisamente control sobre lo que administraba otra persona. Eso por allí. Respecto a la posibilidad de que se expropien nuevamente el supermercado, y eso, mire, el pueblo está clarito. La experiencia del bicentenario, hoy día podemos ir a cualquier bicentenario, además de encontrar los anaqueles vacíos, y en un anaquel el mismo producto repetido muchísimas veces. Los precios son inalcanzables. Y ahora también es bueno recordar cuántas veces se nos reitera al pueblo, a la audiencia de las cadenas, por decir lo menos, cuántos aumentos hemos dado durante tantos años. Este es el 40 aumentos salariales, todos los aumentos para llegar a
un cartón de huevo en el canso de los pensionados, que van a recibir 1 millón más 400.000 del bono de guerra, 1.400.000. Es lo que cuesta un cartón de huevo. Entonces, ¿cuál es tanta laraca y tanto esfuerzo que dice hacer la gente que está en el gobierno cuando tienen al pueblo realmente pasando hambre y pasando trabajo, comiéndose un cable? Buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes, de verdad, excelente su participación. Tenemos una llamada más en línea, pero la vamos a recibir después del corte, pero quiero antes del corte leer un mensaje que nos manda Fran Guevara en nuestro canal de YouTube. El mejor argumento para acercar a quien todavía cree en el gobierno es invitarlo a mirar la desgracia, miseria y muerte que hay a su alrededor. Vamos a un breve corte comercial y ya estamos regresando con ustedes. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. No hay mujer fea sino mal arreglada, y para tener una excelente presencia, estar a la moda y ser el centro de atracción, te recomiendo Lener Shop, donde conseguirás variedad de ropa casual para damas y a precios sin competencia. Lener Shop está entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, en el centro de compras Merpoeste, local 153, planta baja. Lener Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos con Libertad sin adjetivos en Buen Provecho, nuestro invitado hoy, Henkel García. Vamos a recibir a la señora Isabel de Aguilar, que está en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones por el programa. Gracias. Mira, es rapidito. A ellos les encanta vivir en democracia, pero someter a los demás. Todo lo que está pasando es con hechos premeditados, es decir, al propósito. Y eso lo dicen todas las amas de casa que vamos al supermercado y a comprar todo. Estamos claritos, no se preocupen. Gracias. Bueno, señora Isabel, a ellos no les gusta vivir en democracia. Justamente por eso estamos en esta situación. La democracia es otra cosa. No se instaura por decir, estamos en democracia, tampoco por ir a votar. La democracia es un sistema de gobierno donde los ciudadanos tienen libertades, deberes y derechos, y donde no se controlan los precios de los productos y no se persigue a los empresarios, y donde se defiende la propiedad privada. Henkel, tenemos la llamada de Alonso Becerra, que te hizo unas preguntas. Sí, hizo un comentario súper apropiado y pertinente, y tiene que ver con el contrapeso de poder. Hablaba del caso de la Contraloría, quien era o se ejercía siempre con un partido político que no fuese, o elegido a través de un partido político que no fuese el que gobierna. Y de eso se trata el nuevo arreglo institucional que necesita Venezuela, al que hice mención. Ese arreglo institucional tiene que ir hacia un sistema de contrapeso de poderes. O sea, eso es característico de cualquier democracia, democracia liberal además. Entonces, hacia eso tenemos que apuntar. Y lo del bicentenario, totalmente. De hecho, yo fui a un bicentenario hace poco, estaba con mi esposa y mis 2 hijas, y nos vamos a pasar por acá a ver qué tal. Y nada, muy pocos productos y con precios, pero hasta a veces superiores a lo que puedes conseguir en otros supermercados. O sea, que estas ayudas que puede ofrecer el gobierno realmente es muy limitada. Ahorita se están concentrando en el CLAP,
que es para ellos realmente el gran instrumento de dominación que tienen y que van a hacer uso hasta el final. De allí yo creo que están todos los poderes, todos los factores de poder concentrados y bueno, que hay que tener mucho cuidado. Ahí está y a eso hay que sumar la perversión del negocio, ¿no? Sí, bueno, porque es eso, además de dominio social, es encontrarle un negocio detrás de eso, que donde hay un interés económico, ¿no? Lo cual es bastante contradictorio. Para cerrar, en una frase, ya me estás viendo asustado. La pregunta la tenía que contestar Daniel y me la está rebotando. Exacto, claro, tú eres el invitado. Henkel, ¿cómo se sale de una crisis de estas proporciones? Es difícil. Yo creo que todo el caldo, todo el ambiente está como para lograrlo y tiene que ver también con la presión interna. O sea, no podemos depender solamente de la presión externa, a la cual hay que agradecer, pero que la presión interna tiene que hacer su función. A mí la idea de una unión, de una especie de frente amplio, como la quisieron llamar, me parece que no es mala. O sea, porque además estás involucrando los diferentes sectores. Lo que pasa es que tiene que funcionar de la manera adecuada. No está funcionando de la manera adecuada. No hay canales de comunicación entre los sectores invitados. Realmente no están tampoco todos los sectores que deberían estar. La idea me parece que es muy buena. Creo que es hacia donde tenemos que apuntar, pero con una dinámica totalmente distinta a la que está planteada. Thais, nos toca despedir por el día de hoy. Gracias, Henkel, por acompañarnos el día de hoy. Un placer, realmente un placer. Gracias, Henkel, realmente es un placer tenerte aquí. Vamos con los créditos. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Arcaya. En la producción, Juliet Córdoba. En los controles, César González. En la conducción, la doctora Thais Peñalver y su servidor, Daniel Barnaghi. Gracias por haberse comunicado con nosotros a través de la mensajería de texto Dilo, donde nos han mandado mensajes de texto al 3456. También nos llamaron al número telefónico en cabina al 0212-482-9750. Y gracias también por haber usado el Twitter de la emisora @RCR750. Asimismo, cerramos diciendo que agradecemos que nos hayan visto por las redes de la plataforma digital rcr.tv. En Periscope nos consiguen en RCR750 y en Facebook Live a través de la cuenta RCR750. Muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno